La violencia es un problema global que afecta a millones de personas diariamente o independientemente ya sea de su religión, de su cultura o de su edad. Puede manifestar de diversas maneras, ya sea la violencia psicológica, la violencia física o también hasta la violencia estructural o simbólica. La violencia se define como el uso intencional de la fuerza o el poder. Puede ser vista de forma física, verbal o psicológica, contra sí mismo, contra otra persona o contra otro grupo de personas. La violencia puede llegar a causar daños, sufrimiento o incluso puede llegar a causar la muerte. La violencia se puede ver en distintos contextos como lo son en la escuela, en el hogar, en el espacio público o incluso en relaciones internacionales. Existen diferentes tipos de violencia. Primero tenemos la violencia física, que es el daño corporal directo, como lo son los golpes, lesiones o asesinatos. Después está la violencia psicológica, que son los insultos, amenazas, manipulación o control sobre una persona. También existe la violencia económica, que es el control de recursos financieros para ejercer poder sobre cierta persona. Les explicaré 4 factores. El primer factor individual pueden ser los problemas emocionales, traumas o abuso de sustancias, entre otros. También existen los factores sociales, en el cual está la desigualdad, la pobreza, discriminación e exclusión social. Otro factor sería factores culturales. Un factor cultural, normalización de comportamientos violentos, machismo, prejuicios sociales y raciales. Factores estructurales, sistemas políticos injustos, corrupción y falta de acceso a educación y justicia. Y eso es... Bueno, la violencia puede causar diferentes consecuencias en los ámbitos individuales como traumas psicológicos, lesiones físicas permanentes, pérdida de vidas. En el ámbito social provoca el aumento de inseguridades, fragmentación de comunidades, perpetuación de miedo. En el económico causa costos de servicio, médicos, legales y de rehabilitación. Y también en el cultural provoca reproducción de un ciclo de violencia y estigmatización. Como una posible solución, proponemos que en la educación se promuevan los valores como el respeto, la tolerancia y la empatía, esto que sea desde una temprana edad. También el promover los programas de apoyo como acceso a servicios de salud mental y asesoramiento para víctimas y agresores. Promover las leyes estrictas como el fortalecer los sistemas de justicia para castigar a quienes cometen actos de violencia, al igual que llevar a cabo una participación comunitaria para fomentar el apoyo y proyectos sociales en zonas más vulnerables, como también promover la ayuda para poder identificar y abordar los factores de riesgo antes de que se cometa un acto de violencia. Buenas tardes, mi nombre es Karime, soy alumna del Colegio de Bachilleres. ¿Le podría hacer las 3 preguntas? Sí, con mucho gusto. Ok, la primera pregunta es para usted, ¿qué es la violencia? La violencia es como un tipo de agresiones, ¿no? Ya sea física, ya sea emocionalmente, hasta económicamente. ¿Conoce los tipos de violencia que existen? Sí los conozco, pero no recuerdo bien el nombre de todos, vaya. ¿Y ha sufrido o ha presenciado algún tipo de violencia? Sufrido hace algunos años, sí, y presenciado también. Es muy feo, pero sí también lo se ve. ¿Cree que nos pueda regalar un pequeño ejemplo o así de lo que vivió o presenció? De lo que viví, digamos, lo que es como que violencia física. O sea, el hecho de que no te arregles, no te pongas esto, no salgas tan fácil, a quién vas a ir a ver, o sea, son como que un encierro, vaya, para ti. Y de lo que he visto es violencia física. He visto como de repente en la calle los chicos o señores les cachetean o les pegan a las chicas. Hola, mi nombre es Pamela Cedillo, vengo del Colegio de Bachilleres 5 de Satélite y te voy a hacer una pequeña entrevista sobre la violencia. ¿Sabes qué es la violencia? Sí, bueno, la violencia es cuando se ejerce un daño físico, moral, económico o sexual hacia una tercera persona. ¿Qué tipos de violencia conoces? Bueno, está la violencia psicológica, la violencia emocional, la violencia física, la violencia sexual y la violencia de género
y la violencia económica. ¿Y tú has sufrido algún tipo de violencia? Sí, bastante violencia. Sí. ¿Podrías darnos algún ejemplo? Sí, mira, pues yo como mujer trans, desafortunadamente está muy fuerte aquí la violencia y la transfobia aquí en México, y inclusive por parte de mis familiares míos. He sufrido desde violencia económica, violencia de género. Bueno, de hecho, toda esta violencia viene énfasis en la violencia de género. O sea, viene de parte de ahí, pero pues es violencia económica, violencia física, violencia psicológica y violencia verbal. Muchas gracias. Mi nombre es Karime, soy alumna del Colegio de Bachilleres Plantel 5. Para usted, ¿qué es la violencia? La violencia son agresiones físicas o verbales hacia otro individuo o persona. ¿Usted conoce los tipos de violencia que existen? Sí, puede ser violencia física, violencia psicológica, violencia. Hay infinidad de violencia. ¿Usted cómo reaccionaría si en un lugar donde está ve que alguien está reaccionando violento, ya sea un hombre contra una mujer, en viceversa? Bueno, sí me ha tocado, pero la verdad es de ahorita como está la situación, uno ya no se mete porque puede salir perjudicado. Si te metes, te pueden dañar a ti o pueden agredirte a ti. Entonces ya no sabe uno si sí meterse o no, pero sí mi primer reacción sería buscar conciliar o separar. Eso sería. Bueno, sería todo. Gracias por su tiempo. ¿Hacer una pequeña entrevista sobre la violencia? Sí, claro. Primero sería, para ti, ¿qué es la violencia? Uy, son muchas cosas. Pues una de ellas cuando, existen varias que son la violencia física, verbal y la psicológica. Y pues de ellas es cuando te empiezan a maltratar en cuestión de, ¿cómo explicarlo? Es que es raro. Por ejemplo, en un trabajo que te empiezan a hacer sentir mal, que ya no te hacen sentir cómodo o cómoda en tu trabajo, en la escuela o en algún lugar, pues es en cierto modo directamente o de forma indirecta estás recibiendo algún modo de violencia, ya sea discriminación o física, como te dije. A lo mejor, pues, en mi punto de vista podría ser eso. ¿Tú has presenciado o has sufrido algún tipo de violencia en tu vida? La he presenciado y la he vivido porque de niña sufrí pues bullying, así que pues digamos violencia sí, porque incluso de niña sí llegué a sufrir maltratos por otras niñas y sí por niños también, y sí de que hasta lápices me llegaban a clavar en las manos. Era horrible, pero sí llegué a presenciarlo y a vivirlo. Bueno, ok, muchas gracias. Sí. Hola, buenas tardes, mi nombre es Axel Aguilar y el día de hoy estamos con... Buenas tardes, yo soy Evelyn Urbina. El día de hoy le voy a hacer unas preguntas a Evelyn sobre la violencia y pues empecemos con... ¿Tú cómo definirías la violencia o qué es la violencia para ti? Pues cuando otra persona agreden en sí, pues los dos, o las cosas así, ¿no? Que alguien le pegue a otra persona o verbalmente. Para mí es eso. Okay. ¿Qué tipos de violencia crees que son los más comunes ahorita en nuestra sociedad actualmente? Ahorita el más común sería el feminicidio, el maltrato a la mujer. ¿Y tú qué opinas de eso? Pues pienso que está muy mal porque pues somos mujeres y merecemos que nos respeten, que nos traten por igual a todas, porque pues somos iguales, ¿no? Todos somos iguales. Sí. Y ya por último, ¿crees que la violencia puede prevenirse? Y si es así, ¿tú cómo la propondrías para prevenirse? Yo pienso que sí se puede prevenir, tratándonos todos por igual, para que no haya ninguna diferencia, ¿no? Okay, sí. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias por tomarte el tiempo de responderme estas preguntas. Por nada. Pues... Para usted, ¿qué significa o qué es la violencia? La violencia es algo por lo cual en estos tiempos ha habido mucha inseguridad, mucho vandalismo, pues hasta cierta forma es una parte pues algo malo en la sociedad, porque pues obviamente ya al haber mucha violencia hay mucha agresividad hacia las
hacia las personas, hacia la misma humanidad. Bueno, y como conclusión de la violencia, podemos decir que es una problemática muy compleja que afecta a muchísimas personas y la estabilidad de las comunidades. Para combatirla necesitamos el conjunto de varios individuos, gobiernos y organizaciones sociales. Solo a través de la educación, la justicia y la promoción de la igualdad podemos tener un mundo más seguro, y un mundo más pacífico para todo el mundo.